Oración por las naciones con el pastor Evangelista Torres, proclamando que Jesucristo es el Señor. Este programa es un regalo de Dios para esta y todas las naciones del mundo. Jesús dijo: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Oración por las naciones. Este programa llega a sus hogares gracias a su aporte económico. Saludos amigos, nuevamente aquí con ustedes para llevarles adelante el programa de oración por las naciones, donde cada día estamos orando por nuestros amigos, nuestros oyentes, televidentes que nos hacen llegar sus peticiones de oración por las diferentes necesidades. Este ministerio de oración por las naciones es de radio y televisión, que día a día estamos llevando a todos los amigos, a todos los oyentes, a todos los televidentes, siempre una palabra de oración por el núcleo familiar, que incluye el área económica, el área empresarial, también el área de la educación y todas las áreas de la familia. Por eso, si este programa deja alguna inquietud, tiene una pregunta, desean comunicarse con nosotros, ahí están los teléfonos en pantalla, que con mucho gusto vamos a incluirle en nuestra cadena de oración. Hoy el tema que quiero compartir con todos ustedes es nueva vida en Cristo. Y basamos nuestra meditación en la Sagrada Biblia. Le invito para que usted abra su Biblia después del programa. Usted busque, desempolve esa Biblia que está ahí guardada por muchos años de pronto, pero que usted nunca le ha prestado atención a leerla, a meditarla, a reflexionar y a vivir lo que las Sagradas Escrituras nos dicen que debemos nosotros obedecer. Basamos nuestra meditación en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 17 hasta el versículo 32. Es un hermoso pasaje que quiero parafrasearlo en este programa, esperando que, así como ha sido de bendición para mí por 52 años en el ministerio que el Señor me dio y que siempre he estado compartiendo este hermoso pasaje a las familias, porque es precisamente un tema que tiene que ver con la familia de la fe, la familia espiritual, aunque también podemos aplicarla en la familia de cada uno de nosotros en nuestros hogares. Así que el tema, lo repito, es la nueva vida en Cristo. Y basamos, entonces, la palabra del Señor dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Dios bendiga a todas las naciones de los 5 continentes. Dios bendiga y salve a cada nación donde reciben esta señal. El Señor Jesucristo es el único Salvador y Sanador de todas las naciones del mundo. Estamos presentando oración por las naciones. Lo primero que quiero analizar en esta ocasión es cómo la palabra de Dios es nuestra regla de fe, de nuestra regla de nuestra conducta. Compartía esta semana con un amigo que es muy religioso,
pero que quiere comparar su religión con el cristianismo. Y entonces yo le compartía lo que la Biblia dice, que una de las diferencias entre la religión tradicional y el Evangelio de Cristo, la doctrina cristiana, aunque todas las religiones tienen alguna similitud teniendo en cuenta la Biblia, pero son pasajes extraídos y acoplados de acuerdo a esa organización, a esa religión, tratando de hacerla valer como una entidad netamente cristiana. Pero no, mis amigos. El cristianismo es muy diferente a cualquier religión, llámese como se llama, ya sea musulmana, ya sea la religión tradicional o cualquier otra religión de las tantas que existen. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es una forma de vida que el hombre, que la mujer adopta al venir a Jesús. Porque ahí se inicia el verdadero cristianismo. Es cuando el hombre viene a Jesús y se arrepiente de sus pecados y lo saca de la cabeza, porque todo mundo, el borracho, dice yo creo en Dios. El adúltero, el fornicario, el asesino, el secuestrador, la persona incorrecta, injusta, tiene a Dios pero en la cabeza, pero no lo tiene en su corazón. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la religión y el cristianismo? La religión son dogmas de hombres acopladas a algunos textos de la Sagrada Biblia. Pero el cristianismo verdadero es aquel donde Cristo es el céntrico de toda la fe cristiana. Y en segundo lugar, la Biblia, las Sagradas Escrituras, es el texto fundamental, único. No le agregamos dogmas de la organización, ni pensamientos filosóficos o conocimiento del humanismo. No, mis queridos amigos. Por eso la palabra de Dios es suficiente para usted y yo. Número uno, conducirnos de aquí de la tierra al cielo durante el tiempo que el Señor nos permita vivir. Y en segundo lugar, la palabra de Dios es tan suficiente para usted ser un hombre, ser una mujer que ama a Dios, que obedece a Dios, que le sirve a Dios. Ahora bien, cuando yo vengo a Jesús y me arrepiento de mis pecados, me inicio en el camino de la fe. Y este camino de la fe consiste en que ahora soy una nueva criatura. Eso es lo que dice el apóstol San Pablo en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Quiero que usted lo lea, anótelo para que lo lea. 2 de Corintios 5, 17, el apóstol San Pablo dice, de modo, hay otras versiones que dicen, de manera que si alguno está en Cristo, ese alguno es usted. Puedo ser yo, puede ser el niño, puede ser el joven, quien sea. Si alguno está en Cristo, no dice si está en una iglesia o en una religión o si está en alguna doctrina en particular. No dice si alguno está en Cristo. Ahora, ¿qué significa estar en Cristo? Eso es sumamente importante. Significa que yo le he recibido a Él por la fe en mi corazón y que ahora tomo su palabra, su evangelio, para yo vivir una vida no conforme al mundo, sino conforme a la voluntad de Dios. Esto entonces me lleva a mí a vivir o a comenzar una vida nueva. Por eso repito lo que dice el apóstol San Pablo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Antes de yo conocer el evangelio, yo lo he mencionado en otras ocasiones, yo era un drogadicto, viví 14 años en la droga, fui un alcohólico y de ahí vienen muchas cosas más que me da vergüenza mencionarlo. Pero ¿qué sucedió cuando yo me entregué al evangelio?
que el Espíritu Santo vino a mí y comenzó a trabajar hasta el día de hoy. Y esto hace 53 años que le sirvo al Señor, y por eso estoy invitándoles a ustedes que sí podemos vivir una vida diferente. No una vida de pecado y luego una vida de santidad, o tratar de vivir una vida de santidad. Regresamos a Efesios capítulo 4, versículo 17, y vamos a parafrasear aquí rápidamente algunos textos maravillosos. Dice el apóstol: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Quiénes son los otros gentiles? Nosotros somos gentiles. Los otros gentiles de los cuales habla la palabra de Dios son las personas que no han tomado la decisión de seguir a Jesús. Tienen una religión, tienen hasta la Biblia en la casa, pero no la leen, no la estudian, no la meditan, no la obedecen y mucho menos la predican. Entonces el apóstol dice, bueno, si alguien está en Cristo, entonces ya no debe de andar como antes caminaba o andaba o vivía, sino que ahora mire lo que dice la palabra de Dios. Dice que quienes no están en el Evangelio están viviendo una vida conforme al mundo. Pero la palabra del Señor nos dice que ahora somos nuevas criaturas y que debemos entonces amar a Dios sobre todas las cosas, amar la palabra de Dios, obedecerla, predicarla, enseñarla y sobre todo vivirla. ¿Para qué? Para que haya un cambio en mi vida, y eso se transmite entonces a mi esposa, al esposo, a los hijos, a todos aquellos que nos rodean. Hay otro versículo en ese mismo pasaje, en ese mismo capítulo, y es el versículo 22, donde el apóstol Pablo dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, el apóstol aquí está dividiendo la vida del ser humano en dos. En la vida que yo vivía antes de conocer el Evangelio, antes de arrepentirme, y la vida que ahora vivo en los caminos de la palabra de Dios. Hay una gran diferencia. Así como Jesús partió la historia del mundo en dos, en antes y en después, también cuando usted y yo venimos a la palabra de Dios, nuestra vida se parte en dos. Cuando la vida que yo vivía sin Dios, sin temor de Dios, y ahora que vivo en el temor del Señor. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Quiero hacer un paréntesis aquí para hacer una oración por usted, mi querido amigo, mi querida amiga. Ahora mismo yo sé que hay personas que en este momento tienen una necesidad muy urgente en el área económica. Tienen muchos compromisos financieros y no hay la forma de cubrirlos. Pues ahora mismo quiero orar por usted para que Dios opere un milagro en su vida. No tienen para los servicios públicos, no tienen para el arriendo, no tienen para dar cumplimiento a ese compromiso bancario. Ahora mismo voy a orar por ustedes. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, oro por esa familia que ahora mismo tiene un compromiso financiero y no sabe cómo resolverlo. Yo te pido, Señor, que impartas paz a su mente, pero también a su corazón, Señor. Y que ahora mismo tu Espíritu Santo venga y traiga esa seguridad a esta familia, a esta dama, a este caballero. Señor, a este empresario que está angustiado porque no tiene la forma de cubrir estos gastos. Yo te ruego, Señor, ahora mismo que tú le abras una puerta, que tú le indiques qué debe de hacer para quedar en cumplimiento con estos asuntos financieros. Pero también, Señor, oro ahora mismo por aquella familia que está en situaciones difíciles,
entre las parejas, entre esposos, entre padres e hijos, entre los hijos y los padres. Señor, yo te ruego que ahora mismo la paz del Espíritu Santo venga sobre esa dama, sobre ese caballero, ese problema que tiene dividida a la familia, Señor. Que ellos puedan dialogar, que sobre todo puedan invitarte a ti, mi amado Dios, a venir a sus corazones, a sus hogares y a su familia en general. Padre, en el nombre de Cristo Jesús oramos y te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Le invito para que usted confíe completamente en el Señor. Y quiero continuar con lo que dice la palabra de Dios. Ahí están nuestros teléfonos para que se comuniquen con nosotros, para incluirle en la cadena de oración. Dice la palabra del Señor en labios del apóstol Pablo, en cuanto a la manera pasada o la manera de vivir anteriormente, dice: despojaos de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Cuando la persona viene al Evangelio, comienza una nueva vida. Eso es lo que yo le estoy invitando a usted, mi querido amiga y amigo. Quizás usted lleva años y años con una Biblia en su casa, pero no la lee, pero no la estudia, no la obedece. Entonces, de esa forma, usted no va a poder usted tener en su vida la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo no obedecemos la palabra de Dios, entonces no podemos esperar ni apropiarnos de las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios hay que tomarlas por la fe y a través de la oración. Por eso es importante, número 1, leer la palabra de Dios. Número 2, orar en nuestras propias palabras a Dios, al Señor. Y en tercer lugar, sumamente importante, obedecer o practicar la palabra del Señor. Porque nada sirve si usted lee la Biblia, estudia la Biblia, pero no la obedece. Hay que obedecer la palabra del Señor. Ahora, el apóstol Pablo viene hablando de la nueva vida en Cristo. Esa nueva vida en Cristo incluye que ahora yo pido perdón cuando me equivoco. Ese es el problema en muchas familias. Y es que no se piden perdón cuando uno de los dos comete algún pecado o alguna falta. Y es importante que el hombre, que la mujer, que los esposos se perdonen entre sí. Y perdonar a los hijos, que los hijos perdonen a sus padres, que el esposo perdone a la esposa perdone al esposo. Es decir, es todo un núcleo de responsabilidad familiar que a todos nos corresponde perdonarnos. Dice que para que nuestras oraciones no tengan estorbo, dice el apóstol Santiago. Ahora bien, la nueva vida en Cristo incluye también que ahora yo amo la palabra de Dios, que amo a Dios y que procuro predicar la palabra del Señor. Que ahora yo comparto el Evangelio a mi familia. Cuando yo me convertí al Evangelio, una de las primeras cosas que hice fue que yo le compartí la palabra de Dios a mis compañeros. ¿Qué es orar? ¿Dónde debemos orar? ¿Qué puede hacer una oración? ¿A quién debemos orar? Continúe con nosotros. Estamos presentando Oración por las Naciones. Compañeros de trabajo, compañeros de estudio, a mis familiares, a mis parientes, comencé a compartirle la palabra de Dios. Ahora, si usted ha recibido a Cristo, si usted es un cristiano verdadero, entonces debe compartir la palabra de Dios. Y hay otro beneficio de lo que es una nueva criatura, ser nueva criatura, que significa no solamente amar a Dios y su palabra y predicarla, sino que apoyamos la obra de Dios con lo mismo que Él nos provee.
Es ahí cuando entra la parte económica, la parte financiera. ¿Se han preguntado ustedes, mis queridos amigos, por qué Jesús nombró un tesorero entre los 12? Todos conocemos la historia, que el tesorero que Jesús nombró fue Judas. Y este apóstol era el encargado de recibir las ofrendas, de recibir los diezmos para el sostenimiento del ministerio de Jesús. Ahora, usted no se ha preguntado, bueno, Jesús hacía milagros, resucitaba muertos, levantaba paralíticos, le abría los ojos a los ciegos. ¿Por qué entonces tuvo que nombrar a un tesorero? Sencillamente porque el Señor no quería que los seguidores perdieran la bendición de dar para el ministerio que Jesús estaba realizando. Por eso nosotros, el Ministerio de Oración por las Naciones, agradecemos sus oraciones, pero también agradecemos su contribución con sus diezmos, con sus ofrendas, con sus primicias, con sus contribuciones voluntarias, que usted, de acuerdo a cómo Dios le haya bendecido, entonces usted pueda dar, compartir, para que la obra de Dios se extienda. Si este programa ha sido de bendición para su vida, si está siendo de bendición para su vida, entonces lo más natural es que usted comparta las bendiciones materiales para nosotros continuar llevando este mensaje, llevando la palabra de Dios, así como en todos los grupos religiosos tienen también su forma de sostenimiento. Jesús tenía también un tesorero que le administraba las finanzas. Ahora, esto es otra parte de la nueva vida en Cristo. Antes de uno conocer el Evangelio, uno no ofrenda, uno no diezma, o lo que lo hace de vez en cuando, pero no debe ser así, debe ser de acuerdo a la palabra del Señor. Quiero que ustedes, mis amigos, piensen en esto que hoy estoy compartiendo con ustedes sobre la nueva vida en Cristo. ¿Quiere usted una vida nueva? Hay personas que quieren las bendiciones del Señor todos los días, pero no quieren al que bendice. En otras palabras, quieren el favor de Dios, pero no quieren comprometerse con el Señor. No se quieren comprometer con el Dios santo, justo, bueno, que está listo para levantar el hogar, restaurar la familia. Por eso hoy hay tantos hogares, tantas familias, tantos matrimonios que están en plan de divorcio, en plan de separación, donde el esposo va por un lado, la esposa también, los hijos por otro lado. Y aunque viven bajo el mismo techo, no hay comunión, no hay comunicación. Siempre son gritos, malas palabras, y se faltan el respeto entre sí. ¿Por qué? Porque hace falta lo más maravilloso, que Jesús esté morando en nuestro corazón. Sin embargo, esa persona tiene su religión, tiene sus dogmas religiosos. Pero amigo y amiga, hoy es el momento para que usted tome una decisión realmente de ser un seguidor de Jesús. Y como resultado, usted vendrá a ser una nueva criatura. Su vida comenzará a ser diferente. Su hogar comenzará a ser diferente. Sus hijos comenzarán a ser diferentes. Su esposa, su esposo, aún su trabajo, su negocio, su empresa comienza a ser diferente. ¿Por qué? Porque ahora usted va a comenzar a recibir la dirección del Espíritu Santo para vivir una vida que agrada al Señor. Quiero orar por ustedes, mis amigos, que desean en este momento iniciarse en este camino maravilloso para comenzar una nueva vida en Cristo. No en una religión más, porque no somos religiosos. Somos una comunidad netamente cristiana que proclamamos el reino de Dios. Quiero invitarle para que haga
esta oración conmigo. Padre Celestial, hoy reconozco mi necesidad espiritual y acepto, Señor, que aunque he vivido una vida religiosa, no he tenido una vida de comunión contigo. Pero de hoy en adelante, Señor, al arrepentirme de todos mis pecados y al recibirte a ti en mi corazón por la fe, te pido que de hoy en adelante, Señor, yo sea una nueva criatura. Que tu Espíritu Santo venga a morar a mi corazón, venga a morar a mi hogar, venga a morar en mis hijos, en mi esposa, en el esposo, que venga a morar, Señor, en todo el núcleo familiar. Padre Santo, gracias por haber enviado a tu Hijo a este mundo para Él entregarse en una cruz por nuestros pecados, por mis pecados. Hoy te recibo por la fe en Cristo Jesús. Quiero ser una nueva criatura de hoy en adelante. Amén y amén. Quiero orar también por aquellas personas que tienen una necesidad, que nos han llamado pidiendo oración, pidiendo consejo. Quiero recordarles que nosotros tenemos el departamento de consejería, que usted nos puede llamar o dejar el mensaje. Ahí están nuestros teléfonos y con mucho gusto vamos a incluirle en nuestra cadena de oración. Quiero orar por aquellos que tienen alguna necesidad, ya sea en el área de la salud o en el área familiar. Padre, oro por todas las personas que están enfermas y que están en el lecho, Señor, allí en la clínica o en un hospital o en su casa o en su apartamento. Sabemos, Señor, que tú eres nuestro sanador y ahora mismo reprendo todo espíritu de enfermedad de esos cuerpos ahora mismo. Aquellos que tienen meses, que tienen años de padecer dolencias en la columna. Señor, aquellas personas que tienen problemas en la columna. Aquellos que tienen problemas, Señor, oh Dios, en el corazón, que tienen, Señor, también problemas en el azúcar. Oh Señor, en la sangre, mi amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús, oramos, Señor, porque tu mano bendita y gloriosa, ese cáncer se va en el nombre de Jesús. Ese problema de la rodilla se va, ese problema del hígado, del corazón, de los riñones, ahora mismo desaparece en el nombre de Cristo Jesús. Padre maravilloso, Padre precioso, te ruego que ahora mismo aquellos, Señor, que han recibido noticias negativas por esta pestilencia que está viviendo el mundo, Señor, ellos y ellas sean sanados, tocados por el Espíritu de Dios y se levanten ahora mismo en el poder de la sangre de Cristo Jesús. Se han operado milagros sobrenaturales. Amén y amén. Bueno, mis amigos, mis hermanos, recuerden que seguir los caminos del Evangelio es seguir una nueva vida, es tener una nueva vida, y usted la necesita, su hogar la necesita, su empresa lo necesita. Todos necesitamos de esta nueva vida con Cristo. Sin Él, la religión no puede hacer nada. Ya está comprobado porque quienes han vivido una vida religiosa toda su vida, pero tienen los hijos drogadictos, ellos mismos tienen problemas de alcoholismo o de drogadicción. Recuerden esto, que si usted tiene a Cristo en su corazón, en su hogar, lo tiene todo. Y si no, les hace falta todo. Muchas gracias y hasta nuestro próximo programa. Este programa fue presentado por el Ministerio Oración por las Naciones, con el pastor Evangelista Torres, proclamando que Jesucristo es el Señor. Jesús dijo: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Oración por las naciones.